Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 67. Si vio el video en el día de ayer, sabe que Santiago 1 nos tocaba en la lectura ayer, pero lo voy a considerar en este video. Al igual, vamos a cubrir en el día de hoy los capítulos 1 al 4 de Santiago. La Epístola Universal de Santiago es otra epístola dirigida al pueblo hebreo, según menciona en su primer verso, siendo dirigida a las 12 tribus quienes estaban en la dispersión. La epístola de Santiago ha sido vista como problemática para muchos eruditos y teólogos, por varios motivos. Su autoría es una de las preguntas centrales en la controversia de la epístola. Es mantenido que Santiago era el mayor de los hermanos de Jesús, primogénito de José el carpintero, aunque Origen, uno de los padres de la iglesia primitiva, sugirió que Santiago era actualmente primo de Jesús. Esto era solamente para mantener la virginidad de María luego de Jesús. La epístola también es escrita con elocuencia en el griego original, lo cual sugiere que el autor fuera bien educado. Si es verdad que Santiago fuera hijo de José y María, es cuestionable que tuviera la educación necesaria como para escribir la epístola. No obstante, esto no se debe ver como un reto importante a su autenticidad, ya que Jesús mismo maravilló a los de Nazaret con su conocimiento y ciencia. Mateo 13:54, Marcos 1:22 y Lucas 4:32. La referencia a su conocimiento en Juan 7:15 explícitamente menciona que no había sido enseñado. Siendo que Santiago se crió en el mismo hogar que Jesús, no nos debe sorprender su conocimiento. Al igual a Pablo, es posible que un amanuense o secretario hubiese escrito la epístola con elocuencia en el griego para el apóstol. Santiago era una figura prominente en la iglesia en Jerusalén y muchos piensan que haya sido obispo de la iglesia en la ciudad. Cuando Pedro fue milagrosamente librado de la cárcel en Hechos 12, mandó a informarle a Santiago. Hechos 15 menciona que Santiago presidió el concilio de Jerusalén. Hechos 21 menciona que Pablo visitó a Santiago durante su última visita a Jerusalén. Santiago es en ocasiones referenciado como Jacobo. Su autoridad parece haber sido respetado por varios apóstoles y ministros, y su epístola universal fue con la intención de adiestrar a las congregaciones hebreas en diversas partes. Fue escrita antes de su muerte en el 62 AD. Comúnmente es mantenido que fue escrita tarde en los años 50 AD. La epístola de Santiago ha sido criticada por su falta de organización. Martín Lutero, en su revisión de la Biblia imprimida al alemán, notoriamente cuestionó la autenticidad y el propósito de la epístola. Sin embargo, la organización de las enseñanzas en la epístola es semejante al Sermón del Monte de Jesús, utilizando enseñanzas breves y sin conexión común. Era el estilo educacional de los rabinos. El capítulo 1 comienza con un saludo típico para las epístolas de su día, con la identificación del autor y la esperada audiencia de la carta. Santiago les escribe a los creyentes hebreos, los de las 12 tribus, quienes estaban en la diáspora o la dispersión. Esto es una referencia a la huida de Jerusalén a la región central por motivo de la persecución religiosa. Aunque padecieron los creyentes por motivo de la persecución, se cumplió la palabra de Jesús en Hechos 1:8, en que el Evangelio fue llevado a diversos lugares como resultado. Los versos 2 al 4 tratan directamente con la persecución, mencionando como diversas pruebas. Santiago estaba trabajando para mantener unida la Iglesia Universal en medio de tiempos de persecución. Intenta con este segmento explicarles que hay un motivo a su persecución, el cual es la producción de paciencia en los creyentes. En torno, la paciencia obra para la perfección de los creyentes. Los versos 5 al 8 tratan acerca de dos temas entretejidos. El primer tema es el de la sabiduría, probablemente mencionada aquí en relación con la respuesta a la persecución. Recuerden que varios de los escritores del Nuevo Testamento instaron a la obediencia y sujeción a las mismas autoridades cuales los estaban persiguiendo. El segundo tema es el de la fe. Santiago afirma que cualquiera que necesita sabiduría se lo puede pedir a Dios, pero que le sería necesario la fe para poder recibirlo. Esto va en línea con lo que el escritor de la epístola a los Hebreos dice en cuanto a la fe en Hebreos 11:6.
Santiago compara los que titubean en la fe con las olas del mar, arrastrado por doquier por el viento. Noten en el verso 8 que Santiago escribe que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo. Este es el tipo de sabiduría generalizada cual contenían las enseñanzas rabínicas. Aunque comenzó con el tema de la sabiduría, su mayor enseñanza es la constancia en la fe. Los versos 9 al 11 son dirigidos hacia los ricos en particular. Es una amonestación a los ricos para humillarse ante el Señor en vez de confiar en sus riquezas. Más adelante Santiago volverá al tema de los ricos, pero con relación a su trato por la iglesia y la parcialidad de los hermanos hacia los pobres. Los versos 12 al 15 tratan sobre la tentación. Santiago enfatiza el hecho de que Dios no tienta a nadie, sino que cada cual es tentado según los deseos de su conciencia o concupiscencia. De esta manera, Santiago hace dos cosas. Primeramente, distingue entre las pruebas mencionadas al principio del capítulo y la tentación. Quería que su audiencia entendiera que Dios no utiliza la tentación para probar la fe de los creyentes. Segundo, define que la flaqueza frente a las tentaciones es un problema de disciplina personal. Al no manejar la tentación utilizando la disciplina personal, el creyente arriesga caer en los caminos de la muerte y la perdición. Los versos 16 al 20 forman el próximo segmento, cual trata acerca de la dádiva de Dios en contraste a la ira del hombre. Aunque Santiago no entra en lujos de detalles aquí, parece ser que hace referencia a los dones espirituales mencionados en las epístolas de Pablo. Hay dos facetas de su presentación. Primeramente, que somos formados a semejanza de Dios, en quien no hay sombra de variación. La referencia es al reloj del sol, el cual utilizaba la sombra para determinar la hora. Al mediodía, cuando el sol estaba directamente encima del reloj, no mostraba sombra alguna. Al decir que no hay sombra de variación en Dios, Santiago hace referencia a su rectitud y constancia. Segundo, en el verso 19 menciona que seamos pacientes y tardos para la ira, insinuando que estos son atributos de Dios mismo. Termina con la observación de la justicia de Dios, instando que se dejen los asuntos de injusticia al Padre en vez de tratarlos personalmente, probablemente en las cortes, como menciona Pablo a los Corintios. Los versos 21 al 25 hablan acerca del uso de la palabra en la vida del creyente. Similar a las referencias a la palabra en otras epístolas, Santiago menciona los escritos del Antiguo Testamento. Su llamado a accionar sobre las mismas es interesante por cuanto indica, al igual a la epístola a los hebreos, que el Antiguo Testamento revelaba mayores verdades de lo que el pueblo hebreo se había fijado. Siendo que Santiago se dirige a una audiencia hebrea, es tanto posible como probable que algunos de su audiencia estuvieran teniendo dificultad asimilando las enseñanzas de los apóstoles en cuanto a Jesús y el Antiguo Testamento. El capítulo termina con una definición de la religión verdadera. Santiago primeramente les insta a guardar su lengua, tema cual hablará a mayor profundidad en el capítulo 3. Luego define la verdadera religión como acciones y carácter. El cuidado de las viudas y los huérfanos era un punto central de la iglesia en Jerusalén. Puede verse al Hechos 6 para más información sobre eso. El guardarse de mancha del mundo es una referencia a la santidad, cual estaba viniendo a ser de mayor importancia mientras los gentiles seguían convirtiéndose y trayendo costumbres seculares a la iglesia. El capítulo 12 comienza con uno de los segmentos más largos en la epístola. El segmento ocupa los versos 1 al 13 y trata específicamente sobre la parcialidad, aunque sutilmente entreteje algunos otros temas. Los versos 1 al 4 componen la primera parte del segmento, hablando acerca de la parcialidad en los servicios de la iglesia. Aparentemente se estaba escuchando reportes de parcialidad en las congregaciones, de modo que los ricos obtenían mayor estatus en las congregaciones que los pobres. Santiago habla fuertemente en este segmento, no tan solo en contra de la parcialidad, pero también en contra de los ricos en general. Santiago compara a los creyentes parciales con los jueces mal pensados. Los versos 5 al 7 componen la segunda parte del segmento, haciendo referencia a la elección de los pobres, probablemente una referencia a las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, para los motivos del reino de los cielos. En contraste, presenta las típicas acciones de los ricos, cuales eran de oprimir a los demás.
Santiago les recuerda que los ricos eran quienes arrastraban a los creyentes frente a los tribunales. Esto probablemente por el costo asociado con abogados y tribunales, lo cual los pobres no podían pagar para su defensa. De tal manera, los creyentes cuales mostraban parcialidad afrentaban a los pobres en exaltar a los ricos también en las congregaciones. Los versos 8 al 13 utilizan referencias a la ley para reprender la parcialidad. Noten bien en el verso 8 que la primera referencia a la ley es al segundo mandamiento dado por Jesús en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego hace mención en el verso 11 de la ley de Moisés, pero con relación al judaísmo. Su implicación es que la parcialidad va en contra de la ley y, aunque fuera visto como menor que las demás ofensas, era una violación de la ley. Santiago toma el tiempo para definir que el quebrantamiento de una de las leyes era el quebrantamiento de todas y llevaría la misma condenación. Su punto es que los creyentes quienes deseaban defenderse en que cumplían la ley aún mostrando parcialidad, estarían actualmente condenándose ellos mismos a un juicio sin misericordia. En contraste, la ley de la gracia ofrecía misericordia tanto en su práctica como en el juicio final de quienes la practicaban. Los versos 14 al 26 componen la segunda mitad del capítulo y otro de los segmentos más largos de la epístola. Este segmento tal vez sea uno de los más conocidos de la epístola de Santiago y trata acerca de la fe y las obras. Santiago explica que la fe produce obras y que fe sola no puede ser actualmente fe. Comienza con el ejemplo de una necesidad cotidiana de vestido y alimento. La fe no simplemente desea el bien, sino que utiliza los recursos a su disposición para ayudar. De esta manera, la fe es comprobada mediante las obras. Reprende las probables protestas de su audiencia con la descripción del temor de los demonios en creer que Dios es uno, indicando que el reconocer la existencia de Dios no es suficiente, ya que los mismos demonios creen y están eternamente perdidos. Es importante que entendamos que para Santiago la fe es siempre práctica. Utiliza próximo el ejemplo de Génesis. Utiliza próximo el ejemplo de Abraham en Génesis 22, cuando ofrece a su hijo Isaac sobre el altar y estaba a punto de degollarlo cuando el ángel lo detuvo. Las acciones de Abraham comprobaron su fe y resultaron en su justificación. Aparte de que el verso 24 parece indicar que las obras justifican, es importante mantener el contexto de las palabras de Santiago en mente. No implica que las palabras solas justifican. De otra manera, la ley pudiera justificar algo cual acaba de refutar en los previos versos. Más bien, las obras como resultado de fe son las que justifican porque convalidan la autenticidad de la fe. Finalmente, hace referencia a Rahab, la ramera de Jericó, cual fue justificada mediante sus acciones en ayudar a los espías a escaparse. Por motivo de sus acciones, su casa fue la única en ser preservada durante la caída del muro de Jericó y la subsecuente batalla por la ciudad. El capítulo termina con la repetición del tema que la fe sin obras es muerta. El capítulo 3 comienza con la consideración de la lengua. Aunque muchos han enfatizado la lengua como el tema central de este segmento, cual ocupa los primeros 12 versos, debemos notar que el segmento en sí trata acerca de la disciplina personal. Comienza con la consideración de que muchos no deben hacerse maestros por cuanto ofenden en muchas ocasiones. La clave de este segmento se encuentra al final del verso 2 y los versos 3 y 4. Santiago indica al final del verso 2 que quienes son capaces de refrenar la lengua pueden refrenar todo su cuerpo. Luego habla de controlar al caballo con un freno en la boca. Después menciona el control de una nave con un timón. De tal manera, la conversación es más dirigida hacia la disciplina personal que la lengua en particular. La ofensa cual indica en el primer verso no es de falsa enseñanza, entonces, sino de enseñar cosas cuales uno mismo no practicaba. Los versos 6 al 8 sí tratan directamente de la lengua como miembro indomable del cuerpo. Noten las imágenes que utiliza Santiago para definir la maldad de las palabras sin freno. Aunque el hombre ha podido domar toda clase de bestia, la lengua aún permanece indomable.
Los versos 9 al 12 tratan particularmente con el uso de las palabras. La indicación de Santiago es un asunto serio porque pone a Dios por medio. Si bendecimos a Dios con la misma lengua que maldecimos a los hombres, pecamos. En esto el segmento relaciona las palabras de Santiago en cuanto al quebrantamiento de una de las leyes. Siendo que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, el maldecir al hombre sería indirectamente el maldecir a Dios. Tales cosas no deben ser. El capítulo termina con los versos 13 al 18, haciendo referencia a la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. La sabiduría terrenal produce contiendas y celos por cuanto se enfoca en la concupiscencia. Noten la referencia al dominio propio en el verso 13, buena conducta. Como resultado, quienes siguen la sabiduría terrenal terminarían en semejantes pleitos. Sin embargo, la sabiduría, cual proviene de lo alto, produce buenos frutos. De nuevo, la lista presentada en el verso 17 parece similar a los frutos del Espíritu mencionados por Pablo en Gálatas 5. El capítulo 4 comienza con un tema similar, hablando sobre los desacuerdos entre los creyentes. Aunque la línea del segmento no es tan clara, podemos hacer una separación en el verso 10. Santiago comienza hablando acerca de la falta de dominio y la falta de los frutos mencionados al final del capítulo 3 como la fuente de pleitos y desacuerdos entre los mismos creyentes. Las pasiones propias mencionadas en el primer verso son con relación a la concupiscencia, lo cual ha descrito en los previos capítulos. Acaba de hablar sobre la sabiduría de lo alto, lo cual se enfoca en el cumplimiento del propósito de Dios y no la satisfacción personal. Lo mencionado en los versos 2 y 3 es producto del interés personal en lo que se puede adquirir mediante las vías seculares. En el verso 4, Santiago fuertemente los reprende, llamándolos almas adúlteras por haberse ido tras las cosas del mundo. Noten la semejanza de sus palabras al mensaje de Pablo a los romanos, diciendo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Aunque el verso 5 parece ser una referencia a algún texto, no hay una referencia bíblica cual directamente es referenciada en este verso, aunque el tema sí se trata en las Escrituras. Santiago utiliza el celo de Dios para definir que las acciones adúlteras de volver al mundo traerían sus consecuencias. Los versos 7 al 10 dan instrucción sobre cómo evitar caer en los enredos del mundo, atribuyendo tales cosas a las acechanzas del diablo. Noten bien en el verso 7 que el proceso comienza con el sometimiento a Dios, luego la resistencia del diablo. De esta manera, el resistir las tentaciones no era meramente un punto de virtud personal, sino de agradar a Dios mediante la conducta honrosa. Los versos 11 y 12 forman su propio segmento, hablando acerca del juzgar a los demás. Santiago de nuevo utiliza la ley para ejemplificar su punto. Quien juzgaba a su hermano tomaba el lugar de juez y no de consiervo. Noten el verso 12, cual menciona que solo hay un juez que puede salvar. Y no era ninguno de los creyentes, sino solamente Jesús mismo. Por lo tal, los creyentes no tienen lugar juzgando a los demás. Los versos 13 al 17 componen el último segmento del capítulo, hablando acerca de la vanidad de planificar sin tomar en cuenta la perfecta voluntad de Dios. Aunque estos hombres estuvieron contando con cumplir ciertas cosas al día siguiente, deberían tomar en cuenta que sus vidas eran breves y el día de mañana no era garantizado. Por lo tal, deberían tener la disposición de cumplir la perfecta voluntad de Dios. Noten el verso 17, cual expande este pensamiento, insinuando que quienes ignoraban la voluntad de Dios para seguir sus propios planes cometían pecado. Estos han sido los primeros 4 capítulos de Santiago. Espero les sea de provecho. Nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.